Eso, insisto, se conoce la información, se da fragmentada en algunos medios, se profundiza más en algunos otros y después se desvanece. Sí, justamente nosotros por eso hemos presentado los pedidos de informe que presentamos, porque además es una atribución del Parlamento de la Nación, en este caso de la Cámara de Senadores de la Nación, la aprobación de los acuerdos comerciales, bilaterales. Entonces estamos pidiendo cuáles son esos acuerdos bilaterales. De hecho, se va a tratar la semana que viene en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la Nación, pero estamos planteando una defensa inteligente del Estado Nacional del trabajo argentino. La provincia de Santa Fe es una de las provincias que más afectación tiene con la cuestión del biodiesel y también con la cuestión no solo del aceite de biodiesel, sino también del aceite de soja, que es la proveedora en la industria del biodiesel. Rosario se va a ver fuertemente impactada. Sí, claro. La provincia de Santa Fe, de las 40 industrias que existen en el país, 20 están emplazadas en territorio santafesino. Rosario, digamos, es un poco el epicentro de esta situación. Y la situación de la carne porcina también afecta fuertemente a la provincia de Santa Fe, con alrededor de 35.000 puestos de trabajo en todo el sector, tanto de la provincia de Santa Fe como de la provincia de Córdoba y Buenos Aires, que tiene que ver con esta cadena de valor que se fue fortaleciendo en la República Argentina durante nuestros 12 años de gobierno y que lamentablemente, con la quita absoluta de las retenciones al maíz primero, los tarifazos después y la apertura de las importaciones están realmente devastando el sector. ¿Cómo está compuesta la Comisión de Relaciones Exteriores? Porque es algo que llama la atención, cuál es el recorrido que hacen los proyectos, ¿no? Ya sea de pedido de informes o eventualmente de ley, teniendo en cuenta que hay una importante bancada de justicialistas u opositora, no homogénea si se quiere, pero daría la sensación que ahí hay un lugar estratégico, ¿no? La otra estará relacionada, supongo yo, con asuntos constitucionales o la comisión de acuerdo. ¿Cuál es el nivel de participación que tienen los senadores que efectivamente plantean objeciones a algunas determinaciones que deberían pasar por el Congreso y es salteado? Bueno, hoy justamente estuve hablando con el presidente de dicha comisión, que es el senador Ruperto Godoy, de la provincia de San Juan. Allí también está integrada esa comisión por el senador Fuentes, con quienes obviamente me comuniqué inmediatamente que presenté este pedido de informe pidiendo que rápidamente se le dé curso dentro de esta comisión. Así que entiendo que se le va a dar curso, que vamos a poder elevar este pedido de informe, pero de hecho el otro día también, cuando estuvo Marcos Peña en el Senado de la Nación, se lo pregunté. Le pregunté concretamente cuáles eran las iniciativas que iba a tener ahora el gobierno nacional después de esta situación para defender los puestos de trabajo en la República Argentina. Obviamente que el cupo o la autorización, la nueva autorización de un cupo de venta a la Unión Europea, justamente porque acaba de salir de la... exactamente, de parte de la Organización de Comercio a nivel mundial, un fallo en el cual justamente se restablece esta relación, que hace 4 años esto estaba en litigio con la República Argentina, puede llegar a ser un efecto que atempere, que alivie, pero de todas maneras nosotros creemos que es necesario tener un Estado inteligente que tenga una observación permanente respecto del comercio internacional para defender los productos argentinos. No estamos hablando de un proteccionismo sesgado, retrógrado. Estamos hablando de la mismo lo que hace Trump, ¿no? Que es el paladín del imperio. Exactamente. Nosotros tenemos que defender los intereses nacionales, la soberanía, los recursos nacionales y fundamentalmente el trabajo argentino. Bien. Decía esto de la Comisión de Relaciones Exteriores porque uno ve las visitas, la agenda que desarrolla el presidente de la República, sin ir más lejos de ayer, el presidente de Paraguay. Y en otra reunión importante con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, al que le dio archivos digitalizados de lo que había sido los nazis en la Argentina después de la guerra, y con el que habló del tema del memorándum con Irán, y en el que también se deslizaba la perspectiva, bueno, de volver a obtener armamento, como ya ocurrió, que fue a comprar la Argentina, carros hidrantes, ametralladoras y demás, sin hipótesis de conflicto bélico a la vista, ¿no? Es más, es paradójico que un gobierno que tiene una actitud, si se quiere, tan complaciente con los países y las principales potencias del mundo, haya conseguido, entre comillas, que por primera vez después de la guerra de Malvinas haya un gobernador militar en Malvinas. Es decir, los ingleses hasta ahora tenían civiles, ahora mandaron un general para que sea el gobernador de Malvinas, ¿no? Digo porque son, como decía antes, temas que por ahí
no son de impacto inmediato, ni de actualidad rigurosa, ni de angustia como puede llegar a ser el precio, la inflación, el trabajo, el laburo, pero que encuadran y contextualizan hacia dónde vamos y cómo está el país. Sí, tiene que ver también con una política internacional y con un ajuste de la República Argentina, una política internacional y una arquitectura financiera del mundo que viene a la Argentina a buscar negocios. En el marco también de un profundo ajuste que hace que nosotros también miremos con mucho cuidado este tema de las relaciones internacionales, cómo se van profundizando, con quiénes, con qué sectores de la comunidad internacional también se van profundizando, justamente teniendo en cuenta que ante un ajuste tan brutal como el que se está viviendo en la República Argentina, lo cual seguramente va a generar una mayor protesta social, una mayor resistencia de parte de gremios, de sindicatos, de distintos sectores políticos y sociales de la comunidad, esta hipótesis de conflicto que se vuelve a instalar en la República Argentina sea interna y que se utilicen las fuerzas de seguridad justamente en contra del propio pueblo, razón por la cual creo que desde el Parlamento de la Nación Argentina debemos estar absolutamente atentos frente a cualquiera de estas acciones. Bueno, muy bien, senadora, gracias por habernos visitado. Gracias a vos por la invitación, siempre es un gusto. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa, cuando volvamos vamos a conversar aquí con Eduardo Tognoli, que cuando era diputado provincial hacía eje en muchos temas vinculados a la policía, ahora siendo concejal de la ciudad de Rosario, también tiene algunos elementos interesantes para aportar. Ya venimos. Bueno, muy bien, nos acompaña Eduardo Tognoli, concejal de la ciudad de Rosario, y la convocatoria fue hecha, ¿qué tal, Eduardo? Gracias ¿Qué tal? ¿Cómo en está? su momento, porque cuando con Leo Richardino, la gente de la producción del programa, conversábamos acerca de con quién podíamos discutir algunos de estos temas, con esta prevención que dábamos en el comienzo del programa, ¿no? La falta de especialización en quienes tienen que estar especializados, que son los funcionarios de las distintas áreas del Poder Ejecutivo. ¿Por dónde podíamos empezar y a quién convocar? Entonces veíamos que en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe particularmente, esa expertise que tiene un León Arslanian, que tiene un Marcelo Saín, es difícil de encontrarlo, sin recurrir a ex agentes de las fuerzas de seguridad, ya sean ex gendarmes, ex militares, ex policía. No porque no se pueda hacer, sino porque tiene una mirada diferente, más técnica, más profesional y menos vinculada a las cuestiones políticas que creo yo, en el comienzo del problema y al final, es lo que hay que definir. Sí, yo no me atrevo a definirme como especialista, ni mucho menos, sí, producto de la gestión legislativa, por lo menos la anterior. Estudiado el asunto y ver, y tener datos, estadísticas. Y haber presidido la Comisión de Derecho y Garantía en un momento, en una etapa de nuestra provincia donde estalló una crisis importante. Recordá el caso Tognoli, ¿no? Por supuesto. Estalló una la policía crisis preso donde había complicaciones de policía participando del delito, más que combatiéndolo. Exactamente, gestionando el delito en los territorios. Y una legislatura con su particularidad, con una mayoría opositora, una mayoría del peronismo, y con mucha vocación, que esto también lo quiero rescatar, mucha vocación reformista en materia de la fuerza de seguridad. No sé si mayoritaria, pero traccionada por algunos legisladores y legisladoras que veíamos la necesidad de avanzar en una reforma policial integral, que para mí no se realizó. ¿Por qué? Tuvimos un primer estallido importante con el caso Hugo Tognoli. Cuando surge, cuando estalla por los medios de comunicación, básicamente aquella etapa de Página 12 en su momento, las primeras reacciones del gobierno o de algunos voceros oficiales y oficiosos del gobierno provincial, el mismo Wiener, que ya no era gobernador, pero que se arrogaba de alguna manera un lugar de centralidad. Es que lo había designado él en su momento, lo había Exactamente. ido acá. Si bien Tognoli había hecho carrera ya con el gobierno de Obey y todo, la jefatura de policía viene en esa parte de la Y había ido a drogas peligrosas y después, contradiciendo todos los manuales de estilo, se lo pone de drogas peligrosas a jefe de policía de la provincia, ¿no? Lo primero que se dice, lo que dice Wiener era un preso político. Sí. Fue la primera reacción. Y los funcionarios en ejercicio en ese momento andaban por ahí, pegaban en el palo. Si no lo podían decir. Al poco tiempo, cuando ya se avisoraba que las causas avanzaban, evidentemente e inexorablemente, sobre el ex jefe de policía de la provincia, ya se empezó a hablar de las manzanas podridas, la referencia que hacías vos, que es una posición que obtura una mirada sobre la necesidad de una reforma integral. Porque si es una manzana podrida, 1, 2 o 100, hay que separarla y se terminó. Después, finalmente, cuando empiezan porque después de Tognoli fue Cristian Sola, y así sucesivamente, hechos paradigmáticos importantes, bueno, empieza la adhesión, o de alguna manera se hace cargo el gobierno, o empieza a tomar el discurso de la seguridad democrática y la necesidad de una reforma. Ahora, la verdad que no se avanzó en esa reforma. Digo, grandes iniciativas surgieron de la legislatura. Bueno, quien les habla fue autor de la Ley de Policía Judicial,
que iba en ese sentido. Tenían ahí en la legislatura un enclave, no sé si en la Cámara de Senadores, pero sí en la de Diputados, que aportaba de una mirada, incluso de la oposición política, y sin ánimo de hacer un aprovechamiento político de eso, una mirada en el sentido de la necesidad de una reforma. Hoy no hace falta más que cumplir con la ley 12.521, que es de los últimos meses OBEI, que fue votado por unanimidad, si no me equivoco, en ese momento, que es la ley de personal policial de la provincia de Santa Fe. ¿Qué es lo que indica? Bueno, lo que genera es mayores grados de conducción política de la fuerza de intervención de los civiles en la fuerza. ¿Por qué? ¿Qué entendemos nosotros por reforma policial integral? Que los premios y los castigos, traslados, ascensos, investigaciones internas, la gestión de la fuerza cotidiana estén en manos del Poder Civil, porque después puede haber mucha buena voluntad o no en determinados casos. Pero el caso de las OSPE, de las horas extras para ser estaban dibujadas, el gran problema ¿cuál es? El gran problema es que la gestiona la misma fuerza. Claro. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Entonces, la autonomía siempre es una autonomía concedida, ¿no es cierto? Un dejar hacer en el mejor de los casos. Y me parece que es la gran discusión que falta en la provincia de Santa Fe. Entonces nos encontramos con picos de escándalos donde, ya sea por casos de enriquecimiento ilícito, causas ligadas a la cuestión del narcomenudeo o eventualmente casos que tienen que ver con la violencia institucional, que a veces es percibida o impacta menos en el poder político los escándalos de violencia institucional, porque hay una parte eventualmente de la población, del poder político, de la justicia, que en este caso... tiene una mirada más indulgente. Indulgente, ¿no? Pero son delitos. Son delitos que además, ojo, esa mirada indulgente se basa en la idea de que son delitos que sirven para perseguir otros delitos. Es decir, en el afán de perseguir delitos... Lo menos malo o el y no es así, no son herramientas para gestionar el delito. Por supuesto. Son herramientas para gestionar el delito. Ir por afuera de la ley se utiliza generalmente, digo, desde para reclutar jóvenes en los barrios, se utilizan herramientas como la coerción, etcétera, hasta casos muchísimo más graves. Entonces, digo, esa indulgencia de la justicia... Yo recuerdo grandes debates con senadores que justificaban, nos hemos peleado con el senador de General Obligado, Marcón, o con el mismo Enrico, que justifican casos de violencia institucional. ¿Y cómo cree que, digo, para no echar exclusivamente las culpas sobre los ejecutivos, que en este caso tiene una responsabilidad enorme? Lo escuché ayer a Faría. A mí la verdad me da vergüenza, digo, lo pongo en el mismo plano de las declaraciones de Bullrich. Lo dijimos en el comienzo, exactamente, irresponsables. Pero decirle a la justicia que tenga cuidado cuando va a librar órdenes, es decirle a la justicia, no hagan lo que tienen que hacer. Bueno, y además, lo que sucede también que en este, como diría Discépolo, ¿no? En el mismo lodo todos embarrados, hay jueces que trabajan ahora y que no trabajaban antes. Estas denuncias contra Grau no son de hace 2 semanas. Y los procedimientos y la detención se produce entre la primaria y la elección general. No 5 meses antes ni 5 meses después. Ahora, Grau hizo todo lo que dice que hizo, por lo que figura el expediente, sí lo hizo. O sea, Grau no es un santo inocente, ni es una suerte, digamos, de instrumento político para degradar a un gobierno provincial, al que lo terminan de complicar, con los jueces federales que investigan esto y aquello y que antes no. No, está todo. Digo, vale también para la causa Casco. Yo no tengo duda que indudablemente hay cuchara política por ese lado. Ahora, los hechos son los hechos, la interpretación de los hechos, más, por supuesto. Digo, no nos corresponde a nosotros y nosotros promovemos que la justicia en cualquier escenario vaya a fondo. A mí, digo, a la justicia provincial en algún punto le debería dar vergüenza que la inmensa mayoría de los detenidos por corrupción policial, ya sea o delitos cometidos por fuerzas de seguridad, desde violencia institucional a cuestiones de narcotráfico, pero digo, en gran parte avancen a partir de procesos judiciales federales, ¿no? Sí. Entonces uno ve que después se disparan una serie de causas. Yo no recuerdo, salvo estos últimos avances, y estamos hablando del nuevo sistema penal tan promocionado, etcétera. No recuerdo causas de importancia donde terminen detenidos miembros de la Fuerza de Seguridad. La única que recuerdo es la seccional 19, porque era tal la cantidad de denuncias, de armado de causas concurrentes. En una participamos desde nuestro espacio político, acompañando a vecinos que habían sido damnificados por ese armado de causas, etcétera. Salvo esa causa, donde había 7, 8 denuncias concurrentes con elementos, etcétera, después es muy difícil que uno logre, por ejemplo, que la fiscal Bartocci de violencia institucional, la unidad en el MPA aquí en Rosario, avance con esos procesos judiciales. Yo entiendo que evidentemente
y por eso promovimos en su momento la ley de creación de la Policía Judicial, esos mismos fiscales después son rehenes de la información que le trae la misma policía de la provincia de Santa Fe, las áreas de investigación, etc. Ahora, en algún momento hay que tomar una decisión política. Hay que tomar una decisión política y no se puede declarar las cosas que ha declarado el ministro Farías, porque en realidad uno lo que está haciendo es relajar, uno lo que está haciendo es darle una palmadita en la espalda a los que están actuando mal, a los que hay que felicitar y darle una palmada en la espalda a los que trabajan bien, y después llevar adelante las reformas institucionales necesarias para que estas cosas no sucedan. No se trata de hombres buenos y malos dentro de la fuerza, es una verdad de perogrullo, existe en todos lados, en la política, en la fuerza de seguridad, en el periodismo, en el fútbol y donde sea. Lo que hay que generar es las reformas institucionales que impidan que estas cosas se desarrollen. Por eso referenciaba la cuestión de las OPE, las horas extras, y que el gran problema no es si hubo 100, 200, 1000 horas mal asignadas. ¿Se necesitan horas extras? Seguramente se necesitan, y es un aporte incluso hasta el trabajo de la Fuerza de Seguridad y la economía de los trabajadores de la Fuerza de Seguridad. Ahora, se tienen que gestionar desde el Poder Civil, sin duda, y no desde una corporación. Sí, y auditar y controlar como corresponde. Por supuesto. Eduardo, gracias por haber venido. No, gracias a vos. Muy bien, a ustedes les decimos dos cositas más de última hora. Se presentó el sistema de transporte nuevo, la nueva licitación del transporte. Ya vamos a estar hablando en detalles mañana. Esto en principio debería mejorar, ya por el número nomás de cantidad de unidades que se van a poner en servicio, debería mejorar el funcionamiento en la ciudad de Rosario. Lo otro es que fracasó la audiencia de conciliación, esta pretendida paz buscada por la Suprema Corte de Justicia. En realidad la Corte tiene que hacer otra cosa, tiene que fallar, ¿no? Y la verdad es que a esta altura ya el hecho de que la tradición, el doble voto no, nunca lo hicimos y demás, en la ley dice que el presidente de la Corte puede hacer efectivo el doble voto, y creo que a esta altura Daniel Herbeta debería hacerlo, porque él es el presidente de la Corte. Lo más probable es que no lo haga, que se avance en la composición del tribunal incorporando a un camarista, y a partir de esa circunstancia sea ese camarista que viene por sorteo, y vayamos a ver si es tan solo sorteo y nada más, y esperemos que así sea, porque hay planes de adjudicación de otro tipo, es el que va a tener que decidir sobre algo que han discutido 6 jueces de la Corte, varios tribunales y varias cámaras a lo largo de mucho tiempo. O sea, en 2 o 3 semanas un hombre solo, por más bueno que sea, San Francisco de Asís, si ustedes quieren, es el que tiene que decidir por sí o por no. Estaba 3-3 el tribunal, insisto en la prerrogativa que tiene el presidente del máximo tribunal, que es en este caso el doctor Daniel Herbeta, de poder hacer la utilización del doble voto. La otra cuestión es política, también la vamos a ver mañana, es la salida del gobierno municipal de Ignacio Del Vecchio, de Ángela Prione y de Javier González del Distrito Sudeste, todo esto relacionado con los cambios a partir de lo que fue el resultado electoral y la mudanza de radicales hacia Cambiemos, gente que responde a Galdeano, cercano a Martín Rosúa, en las próximas elecciones del mes de octubre. Todo esto queda entonces para las próximas jornadas. Mañana, como siempre, pegaditos al noticiero, vamos a estar aquí para ofrecer los días contados, y el viernes, como corresponde, estaremos con el amigo Richardino y tal vez algún otro colega compartiendo la tertulia. Ha sido un gusto, como siempre. Nos encontramos mañana entonces alrededor de las 13:30. Hasta entonces.